Acertijos. El cubo de Rubik. El cubo de Rubik, creado por Erno Rubik, ganó el premio al Juego del Año de 1980 en la categoría de Mejor Rompecabezas. El cubo posee 6 colores uniformes. Normalmente son blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. Así se ve un cubo resuelto, no armado, porque no estamos armando el cubo, no está en piezas. Podríamos comenzar con la maldición del cubo. Se dice que debajo de la estatua del centro de la ciudad está enterrado un poderoso artefacto con antigua y poderosa magia. La mayoría cree que solo es una historia para turistas. Otros creen que solo es para engañar tontos y venderles mapas de tesoro. Algunos pocos creen que es verdad. Este artefacto lo pueden encontrar los personajes, el cubo desordenado. Y el acertijo tenga que ser resolverlo. Sin embargo, la cantidad de combinaciones es astronómica. Si los jugadores no saben cómo resolver este cubo, sería casi imposible de adivinar. Esto quiere decir que los personajes y jugadores no podrán resolverlo en una sola sesión de juego. Tal vez ni en una semana o mes. Y toda la aventura se vendría abajo por la frustración de los personajes y jugadores. Si alguno de los jugadores ya sabe cómo resolverlo, el acertijo pierde toda su complejidad y en tan solo unos 5 minutos el jugador habría terminado. Pero, y este es un gran pero, el que el jugador sepa resolverlo no implica que el personaje sepa hacerlo también. En los años 80, el cubo de Rubik alcanzó fama mundial y todas las tiendas de juguetes lo tenían. Comenzaron las competencias para resolverlo en el menor tiempo posible. Comenzaron a salir variantes de tamaño, de colores, etc. Es posible que hayas tenido uno como parte de la moda o quizá tus padres. Los personajes no. El cubo ha estado enterrado desde hace tiempo, decenas, cientos o miles de años sin que nadie supiera que existe. En otras palabras, los personajes no tienen ni idea de cómo resolverlo. Entonces, ¿cómo avanzar en el acertijo? Como ya hemos hablado, lo que el jugador sabe y conoce no es lo mismo que el personaje sabe y conoce. Aquí es donde las cosas se complican bastante. Si el jugador que sabe resolver el cubo no puede hacerlo porque esa información está fuera del alcance de su personaje, entonces, ¿qué se debe de hacer? Lamentablemente no hay solución. Pero veamos el otro lado de la moneda. Tu personaje tiene el coeficiente intelectual más alto de los demás personajes, y en general más alto del promedio de la gente. Es decir, es un genio. Y en la aventura se topan con el cubo de Rubik. Este personaje es el que tiene mejores posibilidades de resolverlo. Es inteligente, pero en términos de juego quiere decir que tendría bonificadores para la tirada de atributo de inteligencia, intelecto, IQ o lo que represente la inteligencia en el sistema de juego que estás usando. Entonces, como ya hemos dicho en el video anterior, el jugador puede pedir una prueba de atributo para intentar resolver el cubo. ¿Por qué? Porque su personaje es suficientemente inteligente como para intentarlo, y posiblemente conseguirlo. Lo cual reduce todo tu súper acertijo difícil
a una prueba de atributo. Esto es válido, como ya dijimos. Los personajes son versiones superiores al resto de la población. Por eso son personajes jugadores y aventureros. Aquí la recomendación sería que cada prueba de atributo exitosa, el personaje consigue avanzar en la solución del cubo. Pero al final de todo esto, solo será hacer tiradas esperando no fallar para resolver el cubo. ¿Por qué no se le permitiría al jugador que ya sabe resolver el cubo? Primero, porque las pruebas son para los personajes, no para los jugadores. Esto es equivalente a decir que si el jugador puede mover esa pesada piedra, el personaje podrá. Y no queremos hablar del combate para ilustrar este punto. Segundo, los atributos son una representación de los atributos reales que tiene el ser humano. Los personajes son mejores que el promedio. En algunos casos, pueden ser de los más altos. Tercero, ¿por qué se le negaría una prueba de atributo del personaje al jugador? Así es como el jugador puede interactuar con el mundo del juego, a través de su personaje. Cuarto, si se le permite al jugador resolver el cubo, es decir, el acertijo, le impedirá resolver todos los demás. Hacer metajuego, leer los atributos y habilidades de los enemigos, consultar en internet las respuestas de los acertijos o leer la aventura, en el caso de que no sea inventada. Así es. Como mencionamos, las pruebas son para los personajes, no para los jugadores. Lo negativo de este tipo de acertijos es que como todo se reduce a una tirada, cualquier personaje puede intentarlo, desde el personaje que tiene el atributo de la inteligencia más bajo hasta el supergenio. Y los dados pueden determinar que el que apenas sabe hablar sea el que resuelva el acertijo, con un éxito crítico, mientras el supergenio del grupo de personajes no tenga idea de qué tiene enfrente, con un fallo crítico. Los acertijos pueden ser un obstáculo muy bueno para los personajes. Lo malo es que solo es cuestión de suerte, en otras palabras, una tirada. Por ejemplo, este acertijo. ¿Qué corre alrededor de una ciudad, pero nunca se mueve? Es posible que algún jugador ya haya escuchado este acertijo y sepa la respuesta. También es posible que el personaje haya escuchado el acertijo y también sepa la respuesta. ¿Por qué? Porque ambos, jugador y personaje, han vivido una vida, hablado con personas, leído libros o simplemente escuchado alguna conversación con ese acertijo. Volviendo al cubo como acertijo. Aquí debemos hacer una pausa para mencionar que como narrador debes saber resolver el cubo. Si no, no podrás ayudar a los jugadores cuando acierten o tengan una tirada exitosa. Si no puedes resolverlo, no tiene sentido que uses el cubo, y todo simplemente será pruebas de atributo. Los jugadores pueden tomar turnos tratando de resolverlo, pero como ya vimos, la cantidad de combinaciones es absurda, así que no lo lograrán. Entonces, ¿cómo usar el cubo de Rubik como acertijo? Comencemos por desordenar el cubo. Así es como lo encontrarán los personajes. Se necesita una prueba de inteligencia para saber cómo se mueve y qué se tiene que hacer, es decir, ordenarlo y resolverlo. Aquí, los jugadores pueden intentar resolverlo por turnos. Es fácil darse cuenta cuando algún jugador sabe resolver el cubo. Cada personaje podrá intentarlo un número de veces igual al modificador de atributo de inteligencia antes de frustrarse o desesperarse. O del propio nivel de atributo cuando los atributos son de 1 a 5.
Con cada prueba de atributo exitosa, deberás ir resolviendo el cubo. De ti depende cuántas pruebas necesitan los personajes para resolverlo. Nosotros te recomendamos de 4 a 6 pruebas. Si algún jugador ya sabe resolverlo, dependerá de las pruebas que logre pasar su personaje. Pero, ¿qué pasa si ninguno de los jugadores ni personajes pueden resolverlo? Ya sea porque no saben o porque los dados no los favorecen. ¿Darles otra oportunidad? ¿O hacer como si no hubiera pasado una falla? ¿O peor aún, resolverles el cubo? No es una buena idea, porque el acertijo perdería todo y los jugadores sentirán que solo los hiciste perder el tiempo. Entonces, hay varias opciones, como podría ser que busquen algún PNJ experto que pueda resolver el cubo, dejar que pase algún tiempo como un año para poder intentarlo otra vez, que usen sus puntos de personaje, experiencia, inspiración o cualquier otra mecánica que les permita volver a hacer otra tirada de dados. Recuerda, los jugadores deben de sentir que todo el esfuerzo vale la pena. No se trata de que les des todas las respuestas. Roleros somos y en el camino andamos.